Técnicas e instrumentos de recolección de datos presentado por Anjali Cantillo, Silvia García, Daniela Oliveros y Melvis Valencia de la Universidad del Atlántico para la clase Investigación e Innovación Educativa en Educación Especial. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esta sección es la expresión operativa del diseño de investigación, la especificación concreta de cómo se hará la investigación, en otras palabras, la aplicación de instrumentos para la recolección de datos que posteriormente se codifican, tabulan y analizan para formular conclusiones. Se incluye aquí, si la investigación será a base de lecturas, encuestas, análisis de documentos u observación directa de los hechos, los pasos que se darán y, posiblemente, las instrucciones para quién habrá de recoger los datos. La recopilación de datos es un proceso que se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido donde se especifican los objetivos propuestos y los procedimientos para la recolección, incluyendo la ubicación de las fuentes de información o los sujetos, el lugar de aplicación, el consentimiento informado y la manera de abordarlos. La recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos diseñados en la metodología, utilizando una gran diversidad de métodos, técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para desarrollar los sistemas de información, como la observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, los tests, la recopilación documental, la observación, el diagrama de flujo, el diccionario de datos y otros. Es importante resaltar que las investigaciones cualitativas requieren mucho tiempo. Por ejemplo, se necesita de 2 a 5 veces más tiempo para procesar y ordenar los datos que el tiempo necesario para recolectarlos. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos. Existen varias técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos, pero explicaremos los más conocidos. 1.1. La observación es la más común de las técnicas de investigación. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta mediante la vista, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de los objetivos de investigación preestablecidos. Los pasos que integran la observación son: 1. Determinar el objeto que se va a observar. 2. Concretar el para qué se va a observar. 3. Establecer la forma como se van a registrar los datos. 4. Observar detallada, rigurosa y críticamente. 5. Registrar los datos observados. 6. Analizar e interpretar los datos. Y 7. Elaborar conclusiones. La observación puede ser: A. Observación no participante, es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio. B. Observación participante, el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Se clasifica en: la observación no estructurada se ejecuta sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. Aquí se utilizan diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y cámara de video. Observación estructurada que utiliza una guía diseñada previamente en la que se especifican los elementos que serán observados. Aquí se utilizan lista de cotejo, lista de control o verificación, lista de frecuencias y escala de estimación. 1.2. La encuesta pretende obtener información de un grupo o una porción de la población de interés. La información es recogida usando procedimientos estandarizados para que a cada sujeto se le hagan las mismas preguntas. Existen muchos tipos de encuestas. La clasificación más conocida es: A. Oral, consiste en un interrogatorio cara a cara o por vía telefónica. B. Escrita, se realiza mediante un cuestionario que consiste en un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las responden por escrito. La encuesta oral utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de las preguntas y opciones de respuesta. Otros instrumentos empleados son las grabadoras y las videocámaras. La encuesta escrita utiliza un cuestionario autoadministrado. 1.3. La entrevista. La entrevista es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Su ventaja esencial reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, actitudes, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Se clasifica en: A. Estructurada, dirigida o formal, es la que emplea un cuestionario o guión de entrevista que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado, con el objeto de asegurarse que a todos los entrevistados se les hacen las preguntas de manera estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden. Esta técnica se emplea cuando no existe suficiente material
material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Utiliza como instrumento una guía de entrevista que puede contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivarán de los indicadores que deseen explorarse. La información se recopila en libretas de campo o empleando grabadoras. B. No estructurada o informal es flexible y abierta. Esta técnica se emplea cuando no se dispone de suficiente información para estructurar debidamente una guía de entrevista, por lo tanto, no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente y se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. El contenido, orden, profundidad y formulación se hallan sujetos al criterio del entrevistador. Es por eso que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia. Se semiestructura, es flexible. A pesar que existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica utiliza como instrumentos grabadoras y videocámaras. Las videocámaras permiten captar aspectos o situaciones personales y ambientales que tienen que ver con la entrevista y el entrevistado. Dichos aspectos difícilmente serían captados careciendo del video, y los cuales podrían ser de gran utilidad para el análisis de la información. 2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cualitativos. Es importante mencionar que los estudios que utilizan datos de tipo cualitativo emplean métodos de recolección que difieren de aquellos que se utilizan en estudios cuantitativos. 3. Técnicas de recogida de datos destacan sobre todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, la entrevista en profundidad y la revisión de documentos o lectura de textos. La observación, con mayor o menor participación del observador. En el extremo de menor participación estaría la observación a través de un espejo de visión unilateral. En el extremo de mayor participación, la investigación-acción. Las entrevistas, narrativas, semiestructuradas con temas predefinidos o focalizadas en alguna problemática específica, individuales o grupales. En términos generales, las entrevistas no presentan una estructura estándar sino se manejan en forma flexible, que se asemeje en lo posible a una situación de la vida cotidiana. La revisión de documentos, tales como cartas, artículos de diarios, biografías, libros, etc. El investigador debe realizar una serie de actividades y consideraciones éticas durante la recolección de datos, como la confiabilidad, contar con el consentimiento informado de aquellos que son objeto de estudio, entre otras consideraciones.